Y en vídeos anteriores... Luces. Soy un organismo cibernético, tejido vivo sobre endoesqueleto de metal. Vas a ver algo acojonante. Nosotros sí le vamos a creer. Perfecto. Mi misión es protegerte. Ya veremos, ¿verdad? Te has presentado voluntario. ¿No te pagamos por ello? Propicios días. Código de emergencia 187. Código de emergencia 187. ¿Cuánta tensión? ¿Tiene en mente hacer algo específico con ese arcaico artefacto? Graba el puto vídeo y déjate de hostias. Cago en la puta ya, ¿eh? Muestra de un crédito por violación del Estatuto de Moralidad Verbal. No hay papel higiénico. ¿No sabe utilizar las 3 conchas? Si recordáis, en el último vídeo estuvimos viendo el árbol de levas y comentamos cómo funcionaba básicamente el sistema de tiempos, por qué hacíamos una admisión, una compresión, una explosión y un escape, qué procedimiento hacíamos, y en un diagrama vimos qué cosas eran las que no terminaban de funcionar correctamente dentro del motor. Estábamos generando la mitad de la potencia que podíamos generar. Es un tema de eficiencia, y cuando hablo de eficiencia no siempre es por contaminantes, sino que en muchas ocasiones únicamente se trata de que el propósito de un motor es el de generar una potencia y por tanto exprimir un trabajo de ese combustible que estamos entrando en el motor. Además añadimos la eficacia, no está trabajando correctamente. Esto no es nuevo, esto es desde los principios de las motorizaciones, lo que pasa que en aquellos entonces se realizaban todo este tipo de pruebas mediante prueba y error. Cuando no tienes un banco y una gestión electrónica y unos mega ordenadores para poder calcular todo este tipo de procedimientos, haces lo mismo, produces la pieza, la ensayas encima del motor y si aquello no acaba de funcionar vas ajustando hasta que consigues algo que sí que trabaja correctamente. Pero lo único que ahora tenemos, el avance más grande que hay, que son los ordenadores que nos facilitan mucho toda esta tarea. El descarte de todas las opciones que das que no funcionan te lo hace automáticamente un programa. Por tanto, lo dejamos en la situación en la que era problemático tener un sistema que empezara y terminara en el punto muerto superior y en el punto muerto inferior, coincidentes en admisión y escape con las terminaciones de las carreras. Os dejo un vídeo aquí. Bien, para mejorar el llenado y por tanto también el vaciado de los gases que entramos y sacamos de un motor, lo que debemos de hacer es aumentar el tiempo. No podemos, ¿cierto? Como no podemos, lo que vamos a hacer va a ser una pequeña trampa, que es las válvulas. Podemos regular en qué posición se abren y también en qué posición se cierran. Si la válvula de admisión la abrimos antes de tiempo y la cerramos más tarde, vamos a añadir un tiempo extra que nos va a ayudar a tener un llenado mejor. Con el escape pasa exactamente lo mismo. Si queremos vaciar por más tiempo, no nos queda otra que permanecer con las válvulas abiertas antes y después. Para no hablar de un caso ficticio, lo que he hecho ha sido coger directamente los datos de avance y retraso de un motor y plasmarlos en un diagrama parecido al que vimos en el vídeo anterior, pero en este caso dibujando estas diferencias de las que vamos a hablar y el porqué de cada una. Simplemente como curiosidad, cuando veáis reflejadas las siglas AAA es avance, apertura, válvula de admisión. Entonces lo mismo pasa con el escape, solo que sería avance, apertura, escape y retraso, cierre, escape, retraso, cierre, admisión. Si os fijáis, la admisión la estamos empezando a 14 grados antes del punto muerto superior, lo que significa que si veníamos con el pistón en escape, recordar admisión, compresión, explosión, escape, cuando terminamos el escape volvemos a empezar el ciclo. Por tanto, cuando decimos que estamos abriendo la válvula antes, la válvula de admisión, antes de llegar al punto muerto superior, lo que significa es que mientras estamos haciendo la carrera ascendente del escape, ya tenemos la válvula de admisión abierta. Cuidado con esto. Estamos hablando de 14 grados, por favor. O sea, una carrera ascendente son 180 grados. Por tanto, un avance a la apertura de la válvula de admisión de 14 grados no llega ni a 1 milímetro del punto muerto superior. Pero este pequeño milímetro
es un gran avance y ahora veréis por qué. Como hemos dicho, si estamos en la carrera ascendente de escape, teníamos la válvula del escape abierta para poder expulsar estos gases y conforme vamos ascendiendo, cuando estamos, en este caso, en los 14 grados, empezamos a abrir la válvula de admisión. Claro, podemos pensar, bien, tenemos las dos válvulas abiertas, esto va a generar un reflujo. No, no vamos a sacar gases del escape por la admisión. Las corrientes generadas dentro de un cilindro dirigen perfectamente los gases en la dirección que tienen, porque ya han cogido una velocidad en ese sentido. Más adelante en el mismo vídeo veréis el porqué. Ahora mismo seguimos con la de admisión únicamente y llegamos al punto muerto superior. Cuando estamos en el punto muerto superior, la válvula todavía no está abierta por completo, la tenemos semiabierta, únicamente para empezar a tener una dirección de entrada de los gases. Vamos descendiendo en la carrera hasta llegar al punto muerto inferior. Cuando llegamos al punto muerto inferior, si os acordáis, en el diagrama teórico terminábamos completamente la admisión y cerrábamos. Y decíamos que, si bien era tan o menos importante el hecho de cerrar antes o cerrar después. Bien, perfecto. Como ya tenemos claro que cerrar antes no es una posibilidad y cerrar después nos va a ayudar, pues vamos a hacer esto justamente. Vamos a cerrar después del punto muerto inferior. ¿Cerrar después cuánto? Pues en este caso en concreto son 40 grados después del punto muerto inferior. Y esto es una cantidad sustancial. Podemos pensar que como ya estamos en la carrera de compresión, si os fijáis hay un solape entre la carrera de compresión y la carrera de admisión. Propiamente la he dibujado para mostrar que hay una diferencia entre ambas. Realmente no existe como tal, y lo veremos en la siguiente lámina, porque no hay compresión posible contra unos gases que realmente tenemos las válvulas abiertas. Pero es una manera de identificar el solape de ambos ciclos. Por tanto, como decimos, cuando hemos llegado a los 40 grados después del punto muerto inferior, empezaríamos la carrera de compresión. En este caso, partimos del punto muerto inferior, sabemos que tenemos que tener la válvula de admisión por un tiempo todavía abierta. Recordamos que esto lo hacemos para poder llenar lo suficiente un cilindro, porque si no lo llenamos suficiente es innecesario realizar una compresión, puesto que la eficiencia del motor se va a ver mermada en sobremanera. Claro, pensaremos, si empezamos el ascenso del pistón, nos vamos a encontrar en que en lugar de entrar gases por la admisión, lo que vamos a generar va a ser que salgan por ella. No. No van a salir esos gases por la admisión por una razón muy simple. Cuando tenemos un canal de entrada de gases a una velocidad muy grande, y recordar una cosa, la propia diferencia de tamaño, de superficie, entre una válvula y el propio pistón es muy grande. Esa gran diferencia genera una depresión. Esta gran depresión es lo mismo que el ejemplo que poníamos de la jeringuilla tapada con el conducto. Veíamos que la jeringuilla retornaba a su posición inicial. Bien, esto sucede cuando lo tenemos obstaculizado por completo, pero si la diferencia entre diámetros del émbolo y de entrada de la válvula es lo suficientemente grande, el vacío que estamos generando no se sacia únicamente con esa carrera de admisión. Cuando estamos en el punto muerto inferior, estamos acumulando dentro del cilindro una depresión que no ha terminado todavía. Aún podemos admitir más, y este más que podemos admitir además viene ayudado por otra causa, y es el hecho, cuando tú canalizas gases a mucha velocidad, consiguen tener una inercia. Esta inercia de gases produce una columna dentro del colector de admisión que los acompaña hacia dentro del cilindro. Por tanto, el hecho de que empecemos la carrera ascendente de compresión no va a generarnos, primero, ni un obstáculo, y segundo, el freno de llenado tampoco va a existir, y menos aún la salida de los propios gases, porque la presión de entrada de estos gases hacia dentro del cilindro es mayor que no la que estamos originando todavía en compresión. Recuerdo también que son 180 la carrera entera, y muy importante, el movimiento ascendente no es igual en todas las regiones del pistón. No nos movemos igual de rápido cuando salimos del punto muerto inferior que cuando estamos a 90 grados del punto muerto inferior. Por ello, como decimos, podemos llegar a esos 40 grados después del punto muerto inferior, porque si sumamos la depresión remanente dentro del cilindro y la presión existente por la columna de gases que está entrando por la válvula de admisión, seguimos teniendo
positivo y por tanto aún nos merece la pena. ¿Qué sucede en los 40 grados? Cuando estamos llegando a los 40 grados, lo que hacemos es que cerramos la válvula de admisión y el pistón sigue su tránsito habitual hasta llegar al punto muerto superior. Hemos llegado al punto muerto superior y ahora tenemos un problema. Y este problema sí que es grave. Tenemos la mínima expresión dentro de la cámara de combustión, o sea, hemos oprimido los gases hasta reducir al máximo su tamaño. ¿Y ahora qué toca? Si es gasolina, tenemos una mezcla comprimida y si es diésel, tenemos una cantidad de aire comprimido. En un caso estamos esperando una chispa y en el otro estamos esperando la inyección del diésel. Si lo hacemos en el punto muerto superior, esto no va a funcionar. Si lo hacemos en el punto muerto superior, nos encontraremos que directamente cuando se habrá realizado esta reacción, la combustión, estaremos con el pistón descendiendo y bastante abajo precisamente. Entonces aquí vamos a aumentar la temperatura en pérdidas, porque esta temperatura no nos sirve para nada, no nos está generando un trabajo y además tenemos una merma importante en el trabajo útil que vamos a poder extraer por cantidad de gasolina o diésel. Podemos pensar que esto es una reacción tan rápida que no puede generar una diferencia o no puede ser tan importante. Tener presente que la mayoría habéis cogido algo de gasolina y con un mechero le habéis pegado fuego. Y si no, con seguridad, eso sí, por favor, os invito a que lo hagáis. Veréis que es prácticamente inmediato a la que la llama se acerca a los gases, no al propio líquido, a los gases, ¡boom!, de golpe se enciende. El motor es más rápido, bastante más rápido. Os cuento brevemente cómo funciona el sistema de inyección y luego hacemos un cálculo sencillo para ver la velocidad de tránsito que tenemos aquí dentro y cómo de rápido estamos girando el cigüeñal a muy poquitas revoluciones, cómo de rápido estamos moviéndonos dentro de la mecánica, solo para que lo tengáis presente. Una bomba inyectora tradicional, una VE, cuando la bomba genera una embolada, una sobrepresión, cuando el pistoncito que tenemos dentro de la bomba genera una presión que tiene que trasladarse en un conducto hasta el inyector, desde que realizamos la presión hasta que abrimos la válvula del inyector, pasa un tiempo. Esa presión generada por la bomba tiene una propagación hasta llegar al inyector y luego tenemos la maniobra del inyector para realizar la apertura. Ese tránsito de onda de presión se traslada a la velocidad del sonido, que la velocidad del sonido en este líquido en concreto se acerca bastante a los 1500 metros por segundo. ¿Y qué se tiene en cuenta a la hora de calcular este lag, este retraso? Pues el tamaño de la tubería, evidentemente, y la velocidad de propagación dentro de este líquido. Y bien, podemos pensar, bueno, esto quizás no es tan significante, pero pensar una cosa, estos tiempos de los que estamos hablando ahora mismo, por pequeños que sean, son tiempos estáticos. Todo el tiempo tenemos el mismo lag, el mismo retraso. Entonces podríamos decir que este retraso es calculable, ¿cierto? Podemos calcularlo. El problema está en que el motor no circula constantemente al mismo régimen de revoluciones. Por tanto, en cada fase tendremos mayor o menor tiempo de funcionamiento útil, horquilla de trabajo. Esa horquilla de trabajo que vamos a tener deberemos ajustarla constantemente a el tiempo gastado en otras cosas, ya sea la propia reacción de la gasolina o el diésel a la hora de realizar la combustión, o ya sea el traspaso de una presión desde la bomba de combustible al inyector para abrirlo. Como hemos dicho, hemos llegado con el gasoil al inyector y el inyector lo va a pulverizar dentro de la cámara de combustión. Perfecto, como ya lo tenemos aquí, ¿representa que ya puede arder por sí solo? No. Todavía no puede arder por una situación, y es que hemos entrado el gasoil líquido y tenemos que esperar a que se torne gaseoso, porque de esta manera va a ser cuando vamos a iniciar esta combustión. Una vez hemos formado este gas, ahora sí podemos mezclarlo con el oxígeno que tenemos dentro de la cámara de combustión, y esto va a ir directamente con un índice, el índice de cetano y el número de cetano. La velocidad que tenemos en esto va a venir dada por la pureza mayor o menor del diésel. Solo para que tengáis presente este tránsito que hemos hecho desde que la bomba generaba la presión hasta que hemos abierto y hemos envuelto el gas del gasoil con el oxígeno, ha transcurrido 1 milisegundo, una porción de 1 milésima de segundo.
poder realizar un motor eficaz y eficiente va a depender de estos pequeños detalles. Seguro que muchos estáis pensando, ese milisegundo no es importante. Os lo voy a mostrar para que veáis realmente que sí es importante. Todos los cálculos que vamos a hacer los vamos a hacer con la marcha más pequeña estable de un motor, que es el ralentí. A esta velocidad vamos a realizar todos los cálculos. Y me da igual que sea un Seat Panda que un Koenigsegg. Me da igual. Tenemos un ralentí estable a 850 revoluciones por minuto. Si esto lo pasamos a segundos, tenemos 14 vueltas en un único segundo. Si queremos saber cuánto tarda el motor en realizar una única vuelta, realizamos la inversa de estas 14 vueltas y esto nos dará 0,0700 y algo. 0,0700 y algo segundos. Claro, esto significará una vuelta completa al cigüeñal y hemos hablado de 0,07, o sea, esto son centésimas de segundo lo que tarda en dar una vuelta. Muy bien, pero nosotros cuando calculamos un avance o un retraso lo realizamos en grados, como hemos visto. Veamos entonces cuánto tiempo tardamos en movernos un grado de ángulo de cigüeñal. Si tenemos la circunferencia con 360 grados, tendremos que dividir esa entre los 360, el 0,0706 entre 360 grados. Esto nos va a dar 0,1960 milisegundos. Ojo, es muy rápido. O sea, no llegamos a un milisegundo en movernos un grado. En un milisegundo nos vamos a mover 5 grados. Ese milisegundo que parecía poco importante hace un momento nos ha generado 5 grados de movimiento en el cigüeñal a ralentí. Eso significa que cuando el motor está girando a 4000 revoluciones por minuto, esto es aún mucho mayor. Y cuidado, todavía no hemos realizado la combustión, únicamente hemos preparado la mezcla para que la reacción sea posible. Y sabemos que en la combustión vamos a destinar, en el mejor de los casos, 2 milisegundos y en torno a los 5 milisegundos en otros casos. Realizaremos un vídeo únicamente de combustión, de combustible y cómo se realizan las reacciones para comprender mejor todo esto, ¿no? Bien. Todo esto que hemos hablado es por una razón, y es que nosotros necesitamos que aproximadamente sobre los 20 grados después del punto muerto superior termine la combustión, porque ahí vamos a lograr dos cosas muy importantes. Una es que el pistón ya tenga un principio de descenso, por tanto no nos va a agarrar la presión máxima en la cámara de combustión en el punto muerto superior, porque ahí tendríamos la biela alineada con el muñón del cigüeñal y el cigüeñal con su centro. En ese punto, la fuerza rotacional que podemos ejercer sobre él es mínima. Donde vamos a empezar a tener una fuerza rotacional importante es aproximadamente en esos 20 grados y es ascendente. Coge velocidad con mucha rapidez. Y en base a esto, aproximadamente tendremos un avance al encendido, de aproximadamente 10 grados, de 8 a 12 realmente, pero unos 10 grados de media, que nos va a dar ese margen que necesitamos para empezar antes del punto muerto superior esta inyección en caso de los diésels o el salto de la chispa en caso de los gasolina, que permitirá terminar esta combustión aproximadamente en los 20. El cálculo realizado es específico para cada uno, pero como norma general, como media, podemos estipular que sobre unos 20 grados ya tenemos la inclinación para empezar a trasladar esa fuerza descendente en energía rotacional. Entonces, bien, si hemos dicho que nos vamos a adelantar en torno de 8 a 12 grados el salto de la chispa o la inyección, esto va a ser estático, no va a ser estático en ningún momento. Esto va a ser un cálculo inicial que lo vamos a ir adaptando al régimen del motor. Tenemos un abanico, desde los 10 grados nos iremos adaptando a la velocidad de rotación del motor. Si hemos hecho el cálculo anterior a velocidad de ralentí, ahora realmente podríamos ver qué pasa cuando esto está girando a 4000 revoluciones, para que veáis realmente que para terminar la combustión a más o menos 20 grados después del punto muerto superior, hay que realizar un avance bastante grande para poder llegar a la misma posición. En otro cálculo simple podemos realizar que si estamos girando con un motor a 4000 revoluciones por minuto, si lo trasladamos a segundos, tenemos que un motor a esta velocidad está girando a 66,6 periódico vueltas cada segundo.
Por ello, haciendo el cálculo de la misma manera que lo hemos hecho antes, tendremos o obtendremos que en 0,015 segundos realizaremos un giro completo al motor, o 15 milisegundos si lo preferís. Como en la vez anterior, dividiríamos entre 360 grados para saber el avance que tenemos, cuánto tiempo gastamos en realizar un grado de movimiento en el cigüeñal. El mismo cálculo que hemos hecho antes, en esta ocasión, nos da 0,416 milisegundos, lo que significa que ese milisegundo que decíamos que teníamos que lograr ganar ha pasado de gastarnos 5 grados a 24 grados. Cuidado con la diferencia, es muy importante. Por ello es que este avance es tan crucial a la hora de darle un tiempo a poder generar esto. Porque para poder consumir un tiempo que no se mueve, que es estático, necesitamos que una máquina que va a moverse a diferentes regímenes pueda conseguir realizar esto. Por la misma regla de 3 podríamos decir, bueno, ¿y si lo calculamos con 8000? No, es que más allá de las 4500 revoluciones por minuto no realizamos avances. Me refiero, una vez hemos agotado el lugar máximo donde podemos retroceder para realizar esta ignición, esta inyección en el caso del diésel o chispa en el caso del gasolina, no podemos seguir avanzando por una razón clara. Si aún no hemos comprimido los gases, no tiene sentido que empecemos ya a quemarlos. Eso la primera. Y la segunda es que si iniciamos este ejercicio antes de hora, lo que estamos haciendo es que cuando el pistón está llegando al punto muerto superior, tenemos una presión descomunal porque la gasolina o el diésel ha empezado a arder y por tanto a generar presión. Nuestra pretensión es precisamente que el motor tenga un trabajo efectivo en la carrera descendente, no que gaste toda su energía o buena parte de ella en llegar al punto muerto superior, porque entonces nos estamos cargando la eficacia del propio motor. Ese es el motivo por el que tenemos un tope de grados de avance y no podemos traspasarlo. Os habréis fijado que cuando nosotros vamos en un coche, pulsamos el acelerador, tenemos el reprise máximo en unas revoluciones y si seguimos podemos seguir hasta el corte, pero ya decae en prestaciones, decae en potencia, en par, decae en todo. Y eso es motivado por esto y por otra razón, y es que un árbol de levas, cuando nosotros calculamos un árbol de levas, no lo calculamos para que funcione perfectamente a 9000 revoluciones, lo calculamos para que a un régimen de aproximadamente 2000 y pico de revoluciones por minuto trabaje de forma óptima y cuando está a ralentí funcione más o menos bien y cuando está en altas también funcione más o menos bien. Aquí está el kit de la cuestión. Un árbol de levas rígido solo lo puedo calcular para que trabaje bien a un ritmo establecido. En cambio, si tenemos árboles de levas con geometrías variables, podemos adaptarnos a más o menos todo el vano de revoluciones. Este es el secreto de que los motores Honda que salieron en los Civic subían mucho de revoluciones y además con mucha potencia, porque se inventaron un sistema de geometría variable en los árboles de levas que permitía adaptarse a esto. Ahora sí, tenemos un abanico donde podemos trabajar con el motor y esto lo vamos a cortar sobre las 4500 revoluciones. A partir de ahí, el avance que vamos a tener en potencia y prestaciones va a depender de toda la electrónica que tengamos introducida en el automóvil y de toda la mecánica que ya iremos hablando de cada parte y de forma individual. Ya hemos conseguido gastar el tiempo oportuno y por tanto estamos haciendo la explosión o la combustión, el final de la combustión, pero ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a llegar a descender hasta el punto muerto inferior o lo vamos a cortar antes? Si llegamos al punto muerto inferior, nos va a parecer que vamos a estar utilizando mayores prestaciones del motor o vamos a utilizar toda aquella explosión o toda aquella fuerza que podemos desprender del combustible. Pero no es cierto, porque realmente, si nos fijamos, cuando estamos en los últimos milímetros de la carrera descendente, la biela está trabajando en un ángulo en el cual no vamos a favorecer la rotación en ningún sentido, por dos razones. La primera, porque la descomposición de fuerzas de la propia biela ya no nos va a dar una fuerza rotacional buena, y la segunda es porque la presión de gases que vamos a tener acumulada en el cilindro no va a ser suficiente para que nos ayude de ningún modo a mejorar la potencia del propio motor. Pero sí podemos emplear esta presión remanente en algo muy útil. Si nosotros en este momento abrimos la válvula del escape, si cuando nosotros estamos terminando la carrera aún falta una porción
abrimos la válvula del escape, conseguimos que esta presión remanente dentro del cilindro ya coja una inercia de salida. Esta inercia de salida es muy importante por dos razones. La principal es porque el descenso y principio de ascenso del pistón lo va a hacer sin una carga. No tener carga significa que no vamos a gastar recursos del propio motor. Y lo siguiente es que los gases ya van a tener una inercia principal que nos va a ayudar bastante. Y ahora veréis por qué. Como hemos dicho, abrimos la válvula del escape, terminamos el descenso y empezamos el ascenso y vamos subiendo, 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 subiendo hasta llegar al punto muerto superior. Cuando llegamos al punto muerto superior se origina un retraso. Y decimos retraso porque terminamos después del punto muerto superior. Por tanto, nos estamos metiendo en la admisión siguiente. Y aquí viene el dato más importante del propio motor. Hemos llegado al punto muerto superior, seguimos con la válvula abierta y en este momento tenemos ambas abiertas, porque tenemos un adelanto en la válvula de la admisión y un retraso de cierre en la válvula del escape. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Por un lado, tenemos la inercia de los gases que hemos empujado hacia el exterior por el lado del escape, y esta inercia es muy importante. Cuando un gas lo circulamos por el colector de escape, el mismo propio gas está arrastrando los gases que tiene atrás. Realiza un efecto Venturi de arrastre de gases en toda su columna. Esto es muy provechoso por el hecho de llegamos a poder terminar de vaciar el propio cilindro y la cámara de combustión con dos ayudas. Una, esta propia inercia, los gases cuando están en el tracto del escape, ellos mismos arrastran lo que quede dentro. Y dos, ocasionamos un circuito que, como la válvula de admisión, al abrir y cerrar tan rápido como hemos visto, todavía tenemos gases con presión en el colector de admisión. Hemos cerrado la anterior apertura y cierre de la válvula de admisión, pero seguimos teniendo una presión remanente en la parte trasera de la propia válvula. Tener una presión remanente detrás significa que cuando abramos tendremos una entrada ya, aunque estemos subiendo con el pistón. Esta pequeña entrada que tenemos ayuda a terminar de limpiar los gases que quedan dentro de la cámara de combustión. Y esto enlaza muy bien con otra cosa. Todos habréis visto o habréis escuchado que los motores de competición tienen un cruce de válvulas mucho mayor. Significa que por mayor porción de tiempo tendremos la válvula de admisión abierta y la válvula del escape también abierta. Ese tipo de motores solo trabajan bien a altas vueltas. Cuando nosotros intentamos tener un motor de estos con un ralentí de 2000 revoluciones, que no es poco para nada, tenemos un motor que chapurrea, que no mantiene un ritmo estable y que no tiene ningún tipo de potencia en bajos. Esto es originado porque se genera reflujo, entrada de gases por la admisión y salida propiamente por el escape, porque no tenemos una inercia suficiente para poder realizar correctamente este trabajo. Ese compromiso entre lo que está bien a bajas vueltas y lo que está bien a altas vueltas lo vamos a poder estudiar en los diferentes sistemas de geometrías que hay para los árboles de levas. Esto lo vamos a dejar para esos vídeos en concreto. Aquí únicamente lo que quería que vieseis era cómo trabajaban los avances de apertura de admisión y de apertura de escape y los cierres de admisión y de escape. Y muy importante ese cruce de válvulas y también el avance al encendido o avance a la inyección. Y bien, esto ha sido todo por este vídeo, espero que os haya gustado. Ya sé que es un poco ladrillo este tema, pero es para no tener que repetirlo. Cuando estemos estudiando los árboles de leva de diferentes geometrías nos va a venir muy bien tirar de esta información. Pues esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! El concepto de potencia y el concepto de par. ¿De qué va ese idiota? Veamos cómo actúan en un coche y también en un motor. Tío, no digas gilipolleces. Definamos estos dos conceptos de la manera que sea más sencilla y... ¡Ni avergüenzas! Una fuerza por una distancia. ¿Qué significa esto? Ya he visto cómo conduces. Tienes el pie muy pesado. No vuelvas por aquí. ¿Qué coño es eso? Pues ya tenemos este maravilloso coche. Te dije un coche de 10 segundos, no de 10 minutos. ¿Qué relación tienen entre ellos? Baratito, económico, ¿quién pidiese uno? Esto no es una chatarrería, es un taller. Lo podemos hacer muy rápido
Retiro lo que he dicho antes. Una sola carrera. 2000 por participar. El ganador se lo lleva todo. ¿Sabes qué? Destrozará a todos los demás. Macho, ¿te parece Hollywood para hacer 4 mierdas de vídeo? Si no encuentras herramientas adecuadas en este taller, es que no tienes ni idea de coches. Pues estás despedido.